Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Córdoba Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y esta vez vamos a hablar sobre la práctica del mecanismo articulados. Antes de mostrarle nuestro proyecto, vamos a hablar, o más bien vamos a dar la introducción de todos estos tipos de conceptos para que quede más claro de lo que trata este tema. Vamos a hablar sobre los conceptos generales de ingeniería, máquinas mecánicas. Su definición es el conjunto de componentes mecánicos organizados física y funcionalmente para consumir energía, entregadas con la característica de externas de planta motriz y entregar trabajos mecánicos con las características cinemáticas y dinámicas requeridas para el cumplimiento de las necesidades técnicas que le dio origen. Mecanismo es el conjunto de componentes mecánicos organizados para transferir y transformar movimientos desde un componente de entrada hasta uno de salida, en la que se obtengan las características cinemáticas rígidas en general distintas de las entradas. Como podemos ver, aquí tenemos un esquema típico de máquinas mecánicas. Por ejemplo, nosotros en el análisis de sistemas nos pusieron más o menos algo parecido a lo que sería por medio de análisis de los tipos de sistemas por bloques. En esta parte podemos ver la entrada, que podría ser en esta ocasión la planta motriz, y de ahí sería por medio de nodo y la unión, que sería el acople de frenos de embrague, y de ahí iría la transmisión, convertidoras de cuplas y velocidad angular. Más adelante iría el acople, el mecanismo de cambio, característica cinemática, entrada de trabajo. En esta ocasión ahí sería la salida de todo por medio de trabajo. La inicial, que sería la entrada, sería la planta motriz, y ya de ahí su último resultado, que sería la salida, sería el mecanismo de cambio de características de cinemática útil de entrada de trabajo, o más bien entrega de trabajo. Concepto de ciencias básicas: física mecánica, geométrica, concepto de dinámicas, cinemática, cinética, cadena cinemática, conjuntos de articulados, cuerpos con movimientos relativos posibles entre ellos. Pueden ser estructuras, pretensados, mecanismos articulados, cadenas cinemáticas en la cual al menos uno de los eslabones está fijo y un sistema de referencia, por lo menos por dos de los otros que pueden moverse relativamente entre sí. Pueden describir movimientos planos y tradicionales. La 4 es una definición teórica y condición necesaria de la 2, que es una definición práctica de ingeniería. Como podemos ver, en esta ocasión nosotros vamos a ir relacionando las materias anteriores vistas, por ejemplo, lo que sería física de mecánica, lo que sería dinámica, también lo que sería otro tipo de materias, por ejemplo, el análisis de sistemas, también lo que vimos en termodinámica, sobre la energía y cómo es que se va transformando esa energía para que hagan un cierto de movimientos por medio de los eslabones. Los nodos son los que van a hacer que se muevan esas piezas y que tengan un cierto grado de libertad. Anteriormente también vimos otros tipos de materia, ya sea cálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, por medio de integrales. Las integrales se utilizan mucho en lo que sería la dinámica, y todos esos tipos de cálculos nosotros lo vamos a ir utilizando para el diseño de todos estos tipos de piezas, en esta ocasión que son los eslabones, y por medio de los nodos también cuáles van a ser sus medidas
y cuáles son o qué tipos de materiales vamos a utilizar. En esta ocasión entraría lo que sería la mecánica de los materiales. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un material que sea como decir frágil, en este caso plástico, si hacemos un eslabón de plástico y nosotros queremos hacer un brazo robótico que va a levantar cierto peso, que sean toneladas, obviamente por su mecánica que es muy frágil, se va a romper, y nosotros necesitamos para eso un material más, como decir, algo más fuerte, que sea rígido, que no se vaya a romper, para que en esta ocasión pueda levantar cierto peso. Aquí podemos ver el ejemplo de mecanismo como sistema de control. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros vamos a ir aplicando materias ya vistas. Por ejemplo, podemos ver aquí hay un sistema, y anteriormente habíamos visto los análisis de sistemas por medio de control, ya sea un sistema eléctrico, un sistema mecánico, cómo es que se van más bien transformando, haciéndose más pequeño, de cómo se van uno tras otro hasta que llega un solo resultado, y así anteriormente ver cómo es que va funcionando estos tipos de sistemas y tener un resultado correcto, y así tener una buena función en estos tipos de sistemas. También podemos ver el ejemplo de mecanismos articulados planos, que traza dual con accionamiento de cremallera lineal neumática. Aquí podemos ver el ejemplo de una cremallera que está por cuadro de impulsor, la barra, los segmentos de engranes, la cremallera, y como podemos ver todo eso están compuesto por medio de eslabones que le van a dar movimiento, ya sea a la cremallera y entre otras piezas, para que así funcione y tenga un correcto funcionamiento. Aquí podemos ver los diseños de diferentes formas de cómo es que se van aplicando los eslabones, en qué parte van los nodos, y aquí tenemos que ver y analizar muy bien qué tipos de pieza o diseños vamos a hacer. Por ejemplo, ya sea en un programa de SolidWorks, AutoCAD, todos aquellos programas que nos ayudan a diseñar, a simular cómo es su funcionamiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, si nosotros no le damos un cierto grado de libertad, puede hacer que la pieza con un cierto movimiento se llegue a romper o a dañar. En esta ocasión, si nosotros queremos hacer una prótesis o un brazo robótico, si no tiene un buen diseño, en esta ocasión, igualmente de los materiales, en otras cosas que son de sumamente de importancia, si nosotros no llegamos a hacer bien los cálculos, se pueden llegar a romper, incluso tener ciertas pérdidas. En esta ocasión podemos ver que hay una cierta pieza que está diseñada por medio o más bien aquí está un plano de cómo es que se va a diseñar la pieza, y igualmente para llevarlo al mundo real. Aquí podemos ver los tipos de eslabones que son utilizados para maquinarias. Por ejemplo, el mecanismo de Allis-Chalmers, de patente en el año 1976, de 9 barras, tales y 2 grados de libertad. Podemos ver que para este tipo de maquinaria se utilizan 2 grados de libertad para que se puedan mover y así tener un cierto trabajo, y así llega a funcionar correctamente. Aquí podemos ver, como en esta imagen que podemos observar, estos son los tipos de eslabones, los nodos. Está el eslabón B, el eslabón A, y también podemos ver los tipos de nodos que están compuestos por A, B, C, D y así sucesivamente en minúsculas.
Está también lo que serían que hay 5 barras y 2 grados de libertad. Aquí podemos ver otros tipos de herramientas. En esta ocasión es un accionamiento de limadora mecánica, en la cual también se utilizan los eslabones, los grados de libertad, para que esta máquina pueda funcionar o esta herramienta llegue a funcionar correctamente. Aquí podemos ver la definición de eslabones. Cada cuerpo o figura plana o componente de una cadena cinemática también se lo llaman barras. Tienen al menos 2 nodos fijos. La barra de articulación de consideración rígidos para el diseño y análisis cinemático dinámico del mecanismo articulado, clasificación de eslabón. Sus clasificaciones son binarios con 2 nodos, ternario con 3 nodos y cuaternario que son de 4 nodos. En esta ocasión de 3 nodos pueden quedar en la forma de un triángulo, el cuaternario puede quedar de la forma de un cuadrado, ya porque llevan 4 nodos, son 4 uniones. Y como podemos ver, la definición de junta es el dispositivo de articulación entre 2 eslabones. También se le llama pares cinemáticos. También está su clasificación de juntas, de acuerdo a los tipos de contactos entre sus componentes. Par de cinemático inferior, en contacto entre superficies, colisa de tridimensional, par de simétrico superior, de contacto entre líneas o puntos, esferas apoyada en una superficie plana. De acuerdo con el tipo de magnitud, en general el vínculo junta de forma por acción de vínculo geométrico, junta de fuerza. También tenemos los números de eslabones, los números de grados de libertad. Grados de libertad, está su definición, generalmente es el número de parámetros independientemente necesario para definir únicamente la posición en el espacio del sistema considerado. Sólido aislado, mecánico articulado, centrada dependiente o coordenadas geométricas de posición en la barra necesarias para determinar la posición de todas las barras del mecanismo de respecto al sistema de referencia adoptado. Aquí podemos ver este tipo de piezas. Como podríamos decir, estas piezas van a ser diseñadas por nosotros que somos los ingenieros mecatrónicos y debemos de saber bien cómo es que la vamos a diseñar, por ejemplo, sus materiales, hasta cuánto puedan aguantar cada una de ellas. Por eso vimos mecánica de los materiales, lo vuelvo a repetir, vimos dinámica, vimos termodinámica, para qué tipos de energía se pueden utilizar para utilizar algunas de ellas y así lleguen a tener un cierto movimiento, cómo transformar las energías, ya que podemos recordar que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, y aquí es donde nosotros la vamos a ir aplicando para que cada uno de ellos tengan su verdadero funcionamiento y a lo que queremos llegar nosotros. Aquí podemos ver los diferentes tipos de piezas, sus cálculos, cómo es que va funcionando, y podemos ver aquí un ejemplo sobre el mecanismo planos de números de grados de libertad de la fórmula de Gruber. Podemos ver el número de grados de libertad, está su fórmula la fórmula de Gruber, que está por 3 por n menos 1, de ahí sigue menos 2 por F1 menos F2. En esta ocasión podemos ver que n es el número de los eslabones, lo sustituimos por los números de los eslabones o números de barra. También está F1, que es el número de articulaciones completas, y F2, que es el número de semijuntas. Podemos ver los tipos de mecanismos, las estructuras, el pretensado, el interpretático, entre otros. Podemos ver que tienen un número a la cual lleva 1, 0 y menos 1.
Y así sucesivamente podemos ver la posición de un punto que define la localización del punto del plano referido a un sistema de coordenadas fijos adoptado. Podemos ver sus tipos de movimientos, ya sea en sucesión de cambios de posición en el punto entre dos posiciones por una trayectoria particular. Aquí podemos ver su forma de traslación y podemos ver lo que es retrotraslación y rotación. Diseño de mecanismos articulados. Podemos ver el procedimiento de la síntesis y análisis. También podemos ver su definición. Síntesis es la creación de los mecanismos que cumpla el movimiento necesario. Análisis es la determinación de trayectoria, velocidad, aceleraciones para evaluar el cumplimiento de las condiciones cinemáticas, salidas necesarias y fuerzas estáticas, dinámicas para dimensionar. Por ejemplo, aquí se aplica lo que sería la materia de estáticas y también lo que sería la materia de dinámica. Tipo de procedimiento. Está gráficos, analíticos, numéricos. Ambos tipos se generan resultados aplicables solo para la posición particular de los componentes del mecanismo. Están los gráficos y están los analíticos numéricos. Los gráficos están desarrollados por conceptual más sencillos, deben repartirse totalmente para cada posición. Está el analítico numérico. Desarrollo analítico es más complicado y procedimiento aplicable a distintas posiciones cambiando valor de la variable. Podemos ver la clasificación por tipos de movimientos típicos, generación de función, generación de trayectoria y generación de movimiento. Está el mecanismo de 4 eslabones o barras. Denominaciones o movimientos de las barras, eslabones de entrada y salida. Son binarios a los fines de movimiento relativo con los otros, articulados de un nodo de eslabón fijo. Pueden oscilar balanciaciones o oscilaciones, o rotar manivela, eslabón intermedio o acoplador. Es binario, es los fines del movimiento de relativo con los otros. Ambos nodos son articulados a eslabones de entrada y salidas, movimientos de rotacionales. Luego tenemos los movimientos de posibles del mecanismo. Manivela, balancín, un eslabón de extremo de gira y lo otra oscilla. Doble manivela o mecanismo de arrastres, ambos de extremos rotan. 3. Doble de oscilador, doble balancín, ambos extremos oscilan. Aquí podemos ver que más adelante vamos a ver cómo es que funcionan estos tipos de mecanismos, del mecanismo de 4 eslabones o barras. En la continuación, más adelante, veremos cómo es que funcionan por medio de lo que hemos hecho en esta ocasión, la práctica. Aquí podemos ver el criterio de Krashow. Pronostica el movimiento de la rotación de los componentes del mecanismo o función de sus dimensiones relativas aplicables a mecanismo de 4 barras con unión de rotoides, para que existan por lo menos una rotación relativa completas entre dos eslabones de un mecanismo articulado plano de 4 barras. La suma de longitudes de eslabón más corto, el más largo, no puede ser mayor que la suma de longitudes de los otros dos eslabones, siendo S la longitud más larga, L la longitud más. Siendo S la longitud más corta, L la longitud más larga y P y Q longitudes intermedias. S más L es menor que P más Q. S es la manivela de entrada,
B, S es el fijo. C, S es la manivela de salida. S opuesto al fijo. S más L mayor que P más Q es el triple balancín. S más L es igual a P más Q. Es la configuración como es S más L menor que P más Q, pero con puntos de cambios cuando se alinean las barras. Son puntos de comportamientos indeterminados, pudiendo cambiar allí la configuración, ver paralelogramo y el antiparalelogramo. Aquí podemos ver ejemplos de cómo es que van funcionando lo de 4 barras, el del criterio de Krashof, y más adelante a continuación veremos todo aquello de cómo es que es su funcionamiento. Por ejemplo, tenemos el mecanismo de 4 eslabones, número de isómero válido 1 y no válido 0. En esta ocasión viene la de 6 eslabones, son de 2, isomoro válido 2, neoválidos 1, de 8 eslabones 16, de isonomoro válido 16, no válidos aún no se sabe, está en interrogación. Y ya vamos con lo de los 10 eslabones que son isomoros válidos 230 y no válidos, está en signo de interrogación, que quiere decir que aún no se sabe. Y de 12 eslabones son de isomoros válidos 6856 o 6862, aún no se sabe. Y los no válidos aún todavía no se sabe, que están en signo de interrogación. Para terminar, podemos ver lo que son inversiones. Surgen en considerar fijos internamente cada una de las barras de los mismos mecanismos articulados, los movimientos relativos entre las barras de distintas inversiones y con mecanismos son siempre los mismos. Se generan mecanismos de distintas entradas y salidas con igual análisis y síntesis geométrico de velocidades y aceleración. Configuración estacionaria de un agorrotamiento. Posición es la que se puede aportar el movimiento adicional desde la barra entrada del equilibrio. Debe romperse apartando el movimiento desde la otra barra. Aparece cuando las barras móviles quedan alineadas. El agarrotamiento puede ser buscados como característica útil. Bueno, tenemos en esta ocasión ya lo que sería la clase 1, a la cual aquí en esto sí se, más bien podremos decir si se cumple la ley de Kirchhoff, ya que tenemos una cierta desigualdad, a lo que tenemos el eslabón S vale 10 centímetros, el eslabón L vale 25 centímetros y el eslabón P vale 22 centímetros y el eslabón Q vale lo que sería 20 centímetros. Hay una cierta desigualdad que con la sumatoria de aquellos, por ejemplo, el eslabón S más L es menor a P más Q. Por ejemplo, la sumatoria nos daría en esta ocasión lo que serían 35 centímetros, que es menor a lo que sería 42 centímetros. A la cual tenemos esto que haciendo tenemos que se cumple lo que sería la manivela balancín. En la parte de manivela balancín una parte está rígida mientras que el otro le empieza a dar vueltas, en esta ocasión de esta manera. Una es rígida y el otro le va dando la vuelta para que vaya funcionando esta misma práctica. De ahí tenemos el doble manivela. El doble manivela, en esta ocasión, tenemos que los dos van a funcionar de la forma que estos dos le van a dar la vuelta
y va a dar de la otra forma del otro lado, como podemos ver. Aquí lo que van haciendo, que están dando vuelta, lo que serían los balancines de esta forma. Esto sería doble manivela, que la doble manivela. Ahora iríamos lo que sería doble balancín. En este caso empiezan las dobles manivelas a dar el giro, o más bien el eslabón pequeño es el que hace el movimiento de los 360 grados. Como podemos ver, está cumpliendo lo que sería la ley de Krashof para un movimiento por ejemplo, estos movimientos son utilizados mucho en lo que serían en las maquinarias, ya sea un brazo robótico, en las prótesis o en otros tipos de máquinas que vayamos a hacer, o más bien que vamos a utilizar o diseñar a futuro. Podemos ver que tenemos que comprender esta forma de cómo es que funcionan para, para que así, a la hora de que nosotros hagamos prótesis u otras formas de, de que nosotros vayamos a inventar o hacer, tienen que tener esta cierta función para que así tengan un cierto movimiento, ya sea el brazo robótico o cualquier otro tipo de máquinas. En esta ocasión tenemos lo que sería la clase 2. En esta tenemos la clase 2. Aquí no cumple la ley de Krashof, por lo cual en la clase 2 solamente lo único que puede dar es el giro de 90 grados, en la cual aquí tenemos una sumatoria de 10 más 30 centímetros, lo que sería la S más L. Entonces tenemos que S vale lo que sería 10 centímetros y L lo que vale 30 centímetros, que eso lo que nos da es 40 centímetros y lo otro es de 18 más 15 centímetros, que nos da una desigualdad de 33 centímetros. Eso aquí en esta desigualdad dice que 40 centímetros es mayor que 33 centímetros, a la cual aquí ya no se cumple la ley de Krashof. Simplemente lo que va a hacer el, el diseño es que va a ser un giro de 90 grados y ya no va a ser lo de 360 grados. En este caso, de esta forma, simplemente irá, ¿sí? Y ya no dará la vuelta completa. En esta ocasión nosotros tenemos lo que sería la clase 3, que al igual que la clase 2, no cumple con la ley de Krashof. Como podemos ver, ninguno de ellos pueden hacer un giro como lo que hacían los demás, aunque intentemos, y si lo intentamos de más, esto puede llegar a que llegue a romperse. Para cada uno de ellos nosotros que tenemos que hacer las sumatorias para hacer el análisis de cada uno de ellos. Por ejemplo, si tenemos una igualdad, esto es lo que ocurre. Si tenemos, por ejemplo, la sumatoria de S más L es igual a P más Q, que son iguales, por ejemplo, 35 más 35, no pueden lograr, o más bien no tienen una desigualdad a la que cumpla la ley de Krashof. Por ejemplo, en esta ocasión, ninguno de estos pueden hacer un giro ni de 360 grados ni de 90 grados. Como podemos ver, en la clase 3, igualmente que las dos, no cumplen con lo que se necesita para que se haga la ley de Krashof. Y la única que sí cumple la ley de Krashof es la clase 1. La clase 1 tiene tres formas a la que funciona. Por ejemplo, tiene manivela balancín, doble manivela y tiene doble, lo que sería doble balancín. En esta ocasión, como les había enseñado anteriormente, todos aquellos diseños son utilizados
para el mundo de la robótica, en el diseño de piezas, ya sea en vehículos, en forma de que se utilizan ya sea en formas de, por ejemplo, una caja de velocidad. En cajas de velocidades están utilizados también lo que serían los eslabones, cómo se van conformando. Ya vemos que hay varios tipos de formas que son utilizados. Tenemos de 3 nodos, tenemos de 2 nodos, de 4 nodos que se llaman cuaternarios, y a la cual todos ellos son utilizados para la forma de que nosotros queramos, más bien en el mundo laboral. Por ejemplo, en un brazo robótico, nosotros tenemos que ver y analizar qué tipo de materiales o qué tipos de medidas debemos de utilizar, ya que si una medida nosotros no cumplimos, por ejemplo en esta ocasión lo que sería la ley de Krashow, no podríamos tener una forma o más bien algo correcto en la función de lo que queremos llegar. Por ejemplo, si en un brazo robótico queremos que gire a 360 grados una pieza, no puede servir lo que sería la ley de Krashow. En esta ocasión nos funcionaría lo que sería la clase 1. Por ejemplo, en un brazo robótico, a la hora de que tiene de la forma de que va a bajar, va a subir, va a dar vuelta el cierto brazo para levantar una cierta carga. Por ejemplo, en la ocasión, nosotros debemos de analizar qué debemos utilizar. Por ejemplo, qué clase, en esta ocasión sería la clase 1, porque, por ejemplo, la clase 2, lo único que cumple sería el giro de 90 grados, y ello no puede cumplir con lo que nosotros necesitamos para la realización de cierto proyecto. Por ejemplo, también lo que habíamos visto anteriormente en la materia de mecánicas de materiales, también debemos especificar bien qué materiales vamos a utilizar, porque si nosotros utilizamos ya sea un plástico y queremos levantar un peso que valga toneladas, eso se podría llegar a romper y ocasionar que todo nuestro trabajo se echa a perder. En esta ocasión también nosotros debemos de analizar, ya sea recordando todo aquello que hemos visto en las materias anteriores, las medidas, los cálculos, ya en esa ocasión cálculo integral, cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, para así tener un buen trabajo y así poder lograr el diseño que nosotros queremos. En esta ocasión nosotros hemos tenido como conclusión de cómo nosotros debemos utilizar aquellos materiales y también qué clases nosotros debemos utilizar. En esta clase, en esta parte, podemos ver que podemos utilizar la clase 1, y esa que es la clase 1 nos puede ayudar en el mundo laboral.